me gusta decir que soy un entrepreneur serial porque he creado diferentes empresas a lo largo de mi vida. Y uno de los últimos proyectos en los que estoy participando precisamente es ZantePay, que tenéis ahí en alguna de las transparencias, que es precisamente un ICO para el lanzamiento de un coin market asociado a una tarjeta de crédito. De hecho, estamos en una fecha muy simbólica porque ZantePay precisamente terminó su ICO hace un par de días para conseguir financiación y poder montar este marketplace con esta característica de estar vinculado a una tarjeta de crédito. Como os comentaba, ZantePay ha terminado hace un par de días. Precisamente lo que tiene de interesante este tipo de iniciativas es la posibilidad de crear una idea que de otra manera sería imposible por las limitaciones de financiación y lograr lanzarla. Pensad que cuando hablamos de un marketplace donde se van a poder hacer un exchange de divisas, etcétera, la inversión necesaria es tremenda, no solamente por la tecnología y la infraestructura necesaria, sino además porque estamos en el fondo creando una institución financiera. Por lo tanto, tendrá que tener su licencia financiera y todo el soporte legal asociado a este tipo de instituciones. Con lo cual, digamos que uno de los puntos claves de por qué un ICO es un mecanismo interesante de financiación es porque otros mecanismos tradicionales es muy difícil que puedan cubrir este tipo de necesidades. Y bueno, es parte de lo que vamos a ver ahora poco a poco. El esquema que he planteado para hoy es primero hablar brevemente sobre qué son las ICOs, hablar sobre el término, cuándo surgen, por qué. También haremos una pequeña comparación entre crowdfunding y los ICOs y una mención especial a lo que son los tokens, que es el mecanismo diferenciador de un crowdfunding tradicional con respecto a un ICO. Adicionalmente hablaremos e intentaremos profundizar un poquitín más en la tecnología blockchain como habilitador de las ICOs. Continuaremos hablando sobre cómo es una ICO un mecanismo de inversión y qué papel juegan los exchanges. Y finalmente pretendo daros unas pequeñas conclusiones, unas pinceladas que yo creo que darán respuesta a alguna de vuestras inquietudes porque van en la línea de cómo analizar una ICO tanto desde el punto de vista de posible inversor como también desde el punto de vista de alguien interesado en la posibilidad de crear una ICO como un mecanismo de financiar su idea. Bien, ¿qué es una ICO o un Initial Coin Offering? Básicamente es un mecanismo de financiación en el cual pretendo, mediante la emisión de un token digital, profundizaremos un poco más en eso más adelante, pretendo conseguir un cierto capital para financiar una idea, un proyecto, una empresa, un producto, etc. ¿Qué es lo que lo hace diferente de los típicos crowdfunding, como puede ser Kickstarter o Indiegogo, que mencionaremos un poco más adelante? Sobre todo es la emisión del token y la no existencia en muchos casos de la recompensa que sí tenemos en Indiegogo o en Kickstarter cuando realmente estáis financiando un producto y normalmente la recompensa más o menos se podría asimilar a la compra de ese producto, mientras que en una ICO lo que recibiremos en el 90% de los casos es un token digital basado en una tecnología criptográfica donde habitualmente se hace una diferenciación entre dos tipos de token de utilities, donde lo que estamos comprando o adquiriendo al participar en la ICO de alguna manera es unos derechos de uso del supuesto servicio o producto que se está creando, o un token utility que es tremendamente más complejo porque de alguna manera lo que estaríamos adquiriendo es una participación en una empresa o en un bien normalmente tangible y por lo tanto que se puede transferir. Cuando os digo que es tremendamente más complejo no es necesariamente por la complejidad técnica, que es básicamente muy similar en principio, sino por la complejidad legal y las restricciones de legislación que existen en muchísimos países. Esto lo hablaremos también un poquitín más adelante. Para que os hagáis un poco la idea, cuando se lanza una ICO, los elementos típicos que hay que plasmar es, por un lado, un white paper, como tenéis en esta transparencia. Este white paper es simplemente un documento donde habitualmente se escribe la idea, qué es lo que se va a desarrollar, cuánto capital necesito, capital que en muchos casos estará expresado en bitcoins o en ethereum, por ser un poco los valores más establecidos, diremos.
Además, contaremos quién es el equipo que lo va a desarrollar, qué experiencia previa tienen, cuál es el roadmap, es decir, el plan que va a seguir el equipo para trabajar en ese producto, qué compromisos se tienen, qué es lo que voy a obtener o vais a obtener a cambio de esos tokens que vais a adquirir. E incluso en algunos casos se llega a hablar de cuál va a ser el mecanismo de gobierno de la organización, la empresa o el producto que se va a tener. Digamos que en algunos casos hasta podréis estar adquiriendo derecho a voto o derecho a participación en las decisiones dentro de la dirección de la organización o de la empresa. Normalmente, ya que esto se hace a través de internet, suele haber una launching page, que es una página donde se publicita de alguna manera la ICO. Esta página normalmente tendrá un grandísimo componente social, ¿vale? Porque el social media juega un papel fundamental en el marketing de las ICOs. Suele ser una página sencilla. En las últimas estadísticas que he visto, además se suele decir que es importante que sea accesible desde los dispositivos móviles, porque un gran porcentaje de las inversiones se están haciendo desde dispositivos móviles. Y la página normalmente tiene también diferentes niveles de acceso. En muchos casos las ICOs suelen incluir un periodo que se llama pre-sale, donde normalmente solamente se puede comprar por invitación y los tokens se compran normalmente a un precio pues más reducido o con algunas ventajas especiales. La razón de estas pre-sales normalmente tiene que ver con el poder ganar una cierta inercia que garantice el éxito de la ICO. Digamos que si necesito X millones de euros para mi idea y lanzo un pre-sale con unas condiciones especiales donde me garantizo, por ejemplo, obtener un 30% de la inversión que necesito, en el momento en que lanzo realmente la ICO, ofrezco una garantía adicional a todo el mundo de que he obtenido ya un gran capital para mi idea y por lo tanto digamos que aumento el nivel de confianza. Como veremos y hablaremos a lo largo del Open Class, en las ICOs el factor de la confianza, el factor de la comunidad que logremos crear en torno a nuestra idea es fundamental para su éxito. Adicionalmente suele haber un apartado de proyecto o idea que evidentemente puede variar mucho, porque en algunos casos estaré construyendo un producto, en algunos casos estaré construyendo un servicio, estoy construyendo una aplicación, puede variar bastante. Normalmente habrá otro apartado sobre el equipo, que es fundamental, es decir, un equipo fuerte, con experiencia en la materia, incluso que hayan participado en ICOs anteriores con éxito o que conozcan muy bien la tecnología sobre la que se va a realizar el producto. Últimamente está muy de moda el decir que las ICOs pasan determinadas due diligence, es decir, inspección por miembros de la comunidad, donde precisamente una de las cosas que se analiza es la viabilidad de la idea y también la viabilidad del equipo, el tener un equipo con suficiente experiencia, bagaje, nombre, como para tener ciertas garantías de que realmente el producto es viable, al menos técnicamente. Normalmente también tendremos un roadmap con un calendario donde se suele hablar de los hitos técnicos dentro del desarrollo del producto, pero también hitos dentro del ICO. Cuando se abre, cuando se cierran las diferentes etapas de venta de los tokens, en algunos casos con variaciones en el precio. También muchas veces se suele tener contadores y elementos visuales dentro de la página que nos vayan informando sobre cómo está evolucionando realmente la ICO para saber qué tan saludable es el proceso. Adicionalmente suele haber también apartados relacionados con la comunidad y la posibilidad de compartir o difundir la ICO y en muchos casos todo esto relacionado con recompensas, ¿vale? Porque como os comentaba, la parte de la confianza y la difusión de la ICO para lograr el éxito, que es el conseguir el capital necesario, depende muchísimo de los medios sociales, ¿vale? Con lo cual en muchos casos ofrecen recompensas a la gente que comparta y difunda la ICO, invite gente a participar, etc. Una vez que la ICO está lanzado y los tokens se emiten, es también muy común que muchos de ellos ofrezcan un exchange, es decir, una plataforma donde puedo cambiar mis tokens por otra cosa, o llegan a acuerdos con exchange externos, digamos, que normalmente esto es lo que da más fuerza a la ICO, en el sentido de que la gente sabe que una vez que termina la ICO y se reparten los tokens, va a poder comerciar con esos tokens y de alguna manera obtener un retorno rápido de su inversión o al menos recuperarla si quiere. Aquí entraremos también en otros temas que tienen más que ver con el carácter especulativo de algunas ICOs, pero yo digamos que voy a intentar obviar esa parte porque quizás es la que me parece
menos relacionada con la tecnología y más relacionada con la especulación, que es algo que yo personalmente pues no creo que sea adecuado. Bien, ¿por qué hay tanto ruido respecto a las Initial Coin Offering y por qué hay tanto interés? Bueno, hay muchas razones, pero sobre todo yo diría que esto forma parte del gran mare magnum de tecnologías, nombres que están muy de moda y que están en boca de todos. Es decir, todo el mundo habla de las fintech, de la financiación, de los cryptocurrencies, de blockchain, de Bitcoin, de Ethereum, de Ripple, de todas las monedas. Esto crea un caldo de cultivo para que efectivamente sea un tema muy hot, digamos, y que esté en boca de todo el mundo y todo el mundo quiera saber más, participar y de alguna manera formar parte de esta revolución digital y la revolución de los tokens. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que además hay un gran reclamo. ¿Cuál es el gran reclamo? Bueno, tenemos aquí el Show Me the Money. Bueno, lo que ocurre es que hay un grandísimo volumen de dinero asociado a las ICOs. No solamente volumen de dinero que ya se ha conseguido y recaudado a través de ICOs, sino el volumen de dinero que se calcula que se recaudará dentro de los próximos años. Un poco para daros una idea, aquí tenéis un gráfico que muestra lo que se llama el blockchain ecosystem, digamos que es el conjunto de empresas que en este caso anteriormente a diciembre del 2017 se habían lanzado o bien mediante ICOs o mediante mecanismos de inversión, pero sobre tecnologías relacionadas con blockchain. Y un poco para daros los números, que al final es lo que llama más la atención, pues hay en torno a 200 nuevas empresas que fueron capaces de recaudar 3,2 mil millones en todo el mundo a través de ICOs solo en 2017. Y por supuesto este número sigue creciendo en 2018. Bien, ¿cuál es la relación entonces entre crowdfunding y los tokens, crowdfunding y las ICOs? Bueno, como os comentaba antes, una de las grandes diferencias es que lo que obtengo es un token en lugar de obtener una recompensa física, como suele ocurrir en casi todos los productos o proyectos de Quickstart, de Indiegogo, etc. Lo que obtengo es un token. ¿Qué es un token? Bueno, podríamos decir que es un recurso criptográfico. O si queréis decirlo de otra manera, podemos decir que es un archivo con bits, ¿vale?, que tiene un cierto significado y que cumplen con ciertas características, como el hecho de no puede ser fácil de reproducir, tengo que poder asociarle a alguien su posesión, ¿vale?, para solucionar lo que se suele llamar comúnmente como el problema del doble gasto. ¿Vale? La mayor parte de los sistemas de pago electrónico basados en tokens han tenido un gran frenazo debido a este problema del doble gasto. ¿Qué significa esto? Pues que igual que una película o un CD yo puedo copiarlo porque es un asset, es un recurso digital, pues si pensamos en una moneda digital, el problema que existía era exactamente lo mismo. Y de la misma manera que yo podía comprar una película y poder copiarla 20 veces, evidentemente es ilegal, pero bueno, potencialmente puedo hacerlo, podría ocurrir lo mismo con un asset digital, con un token. Entonces, toda la tecnología basada en blockchain, uno de los pilares fundamentales que ha permitido su crecimiento son precisamente el conjunto de tecnologías que garantizan que no se produzca el doble gasto. Es decir, que si yo tengo un token y yo lo gasto o lo transfiero, no puedo gastarlo o transferirlo más de una vez. Esto se logra mediante una tecnología asociada a blockchain que se suele llamar tecnologías para el acuerdo, que de alguna manera son los que llegan a un consenso de un sistema de distribuido de servidores donde se despliega la información de las transacciones y de alguna manera n números de nodos validan que esa transacción es correcta y por lo tanto se eliminan las posibilidades de esos doble gastos o dobles transacciones, etc. Cuando se habla del origen de las ICOs y de los tokens, es un poco incierto en el sentido de que se han producido un montón de iniciativas de manera simultánea, pero yo diría que hay más o menos un consenso en nombrar como un hito principal cuando en julio de 2014 Ethereum lanzó su ICO y es capaz de recaudar 18,4 millones, lo cual fue un gran hito dentro de la recaudación mediante esta tecnología y en modelos de colaboración o modelos de crowdfunding. Otro gran ejemplo, que es un poco posterior, pero que también es muy llamativo y suele estar como un hito en los inicios de las ICOs, es que la aplicación de mensajería móvil Status logró recaudar 270 millones de dólares en menos de 3 horas.
¿vale? En este caso es muy famoso por el volumen que se logró recaudar y además en un tiempo muy corto. Bien, cuando hablamos de tokens y criptomonedas, bueno, lo cierto es que hoy en día hay un gran mare magnum de diferentes tokens y criptomonedas. Si entráis en cualquiera de los diferentes exchanges que te permiten comprar criptomonedas, veréis que la variedad es tremenda. Sin embargo, casi todo el mundo coincide con que los dos grandes líderes en cuanto a capitalización de mercado y en cuanto a volumen de transacciones, etcétera, son el Ether y el Bitcoin. ¿Qué es el Ether? Pues el Ether es la moneda digital que se ha convertido en muchos casos como la esperanza de relevo del Bitcoin, creado por una empresa que se llama Ethereum, que como os comenté antes lanzó una ICO en el 2014 y que además no solamente representa el lanzamiento de estos tokens o de esta criptomoneda, sino que adicionalmente representa una tecnología fundamental para la evolución de blockchain, que son los smart contracts. Ethereum, por lo tanto, es una tecnología que pretende ser habilitadora para la creación de estos contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente? Pues es un contrato digital que, a diferencia de los contratos en papel, tiene la característica de poder garantizar la ejecución del contrato. Por poneros un pequeño ejemplo, si yo estoy realizando una compra-venta a través de un smart contract, yo voy a poder programar dentro de ese smart contract tanto la liberación del recurso digital que se está comprando como la liberación de los fondos de quien lo está comprando. De tal forma que voy a garantizar que el contrato se lleva a cabo de forma completa y atómica, y de no ser así, pues que quien quiere comprar no va a perder sus fondos y quien está vendiendo no pierde sus assets. Diremos, por lo tanto, que en ese sentido Ethereum está teniendo un respaldo muy fuerte porque se le considera no solo una criptomoneda, no un valor vacío, sino que realmente es un habilitador y algo que está causando un gran empuje dentro de la tecnología y dentro de la industria relacionada con blockchain y por supuesto las cryptocurrencies. Aquí tenéis un pequeño diagrama que es interesante, donde lo que podéis ver es la evolución del precio del Bitcoin y del Ether. Y en ese sentido yo diría que el parámetro más interesante, y que vais a verlo no solamente entre Bitcoin y el Ether, es la intrínseca relación que existe entre las diferentes cryptocurrencies y Bitcoin. Es decir, cuando Bitcoin sube, hay una cierta tendencia que todo el mercado de cryptocurrencies tiende a subir, y por desgracia pasa exactamente lo mismo cuando Bitcoin baja. Digamos que suele haber un descenso en la confianza y por lo tanto pues las otras tienden también a disminuir su valor. Bien, tecnología blockchain es el otro elemento fundamental habilitador de las ICOs. Vamos a hablar un poquitín más sobre lo que es la tecnología. Bueno, digamos que un blockchain es un conjunto de datos encadenados, normalmente divididos en paquetes, donde tienen la característica fundamental de que cada paquete normalmente incluye una firma o una huella que está basado en todos los paquetes anteriores. ¿Qué es lo que garantiza esto? Pues que si yo quisiera modificar la historia de mis paquetes, voy a tener que modificar todos los paquetes subsecuentes que se han generado, y esto lo que garantiza es la seguridad en la historia, es decir, la seguridad en las transacciones. Normalmente lo que se suele decir es que blockchain representa o podría estar inspirado en un libro principal contable, donde voy llevando apuntes de todas las transacciones que se van produciendo, pero en este caso además con esa garantía de no poder modificarlo de forma sencilla, porque cada bloque está basado en el bloque anterior. Normalmente la idea es que esto va a estar desplegado o funcionando en un entorno distribuido. Esto lo que va a permitir es que esa historia esté distribuida entre diferentes nodos, con lo cual el querer cambiar un dato implicará la necesidad de cambiar todos estos nodos, y además cuando un dato se introduce en el bloque, estos datos además serán firmados o respaldados o confirmados, dependiendo de la tecnología con la que estemos hablando, con múltiples nodos dentro de la red que estemos utilizando para implementar nuestro blockchain. Un detalle fundamental, y yo diría que es casi lo que más debemos al Bitcoin, es el hecho de haber sido el primer ejemplo exitoso del uso de la tecnología blockchain, ya que, como sabéis, pues está basado en blockchain, y en el caso de Bitcoin, además, debido a cómo se llega al consenso de cuando un bloque es válido, pues está basado en una tecnología llamada prueba de trabajo, ¿vale?,
que es lo que genera la necesidad de minar los bloques de los bitcoins y lo que ha generado toda esa industria del minado de bitcoins, que también es quizás es otro tema que da para mucho hablar. Incluso podríamos dar a lo mejor otra open class entera sobre el minado y lo que ha generado. Bien, ¿cómo funciona un blockchain genérico? Bueno, supongamos que queremos realizar una transacción en la cual alguien quiere enviar dinero a un B, A quiere enviar dinero a B. Entonces esa transacción hay que representarla o escribirla en un bloque. Ese bloque se va a transmitir a todos los nodos de la red de blockchain en la que estemos trabajando. Estos nodos van a intentar validar o verificar esta transacción mediante diferentes maneras, dependiendo de la tecnología en la que estemos trabajando. Y una vez que todos los nodos o un número suficiente de nodos ha validado la transacción, pues ese nodo podrá empezar a pasar a formar parte del blockchain o de la cadena de bloques y podremos considerar la transacción como exitosa y finalizada. Bien, la tecnología de blockchain lleva bastante tiempo ahí. ¿Qué es lo que ha hecho que últimamente crezca de forma brutal, rápida y casi inevitable? Bueno, por un lado tenemos un avance en la criptografía, en el sentido de mayor difusión de la tecnología, en el sentido de crecimiento por haberse encontrado nuevas aplicaciones y además un cierto aumento en la capacidad computacional disponible, sobre todo en el grupo de tecnologías asociadas a blockchain, donde hace falta pues grandes cálculos para poder firmar los bloques. Esto está muy relacionado además también con el aumento de la potencia en las GPUs. Las GPUs son las Graphic Unit Processing o Graphic Processing Unit, perdón, que es uno de los mecanismos que se utilizan para minar, sobre todo en el caso de bitcoins y otras monedas que necesitan el proof of work como mecanismo de consenso. No solamente se trata del aumento de la potencia, sino también de su abaratamiento e incluso la creación de hardware específico para minado de diferentes monedas, que al final se basa en tener microprocesadores que están especializados en lo que se suele llamar el cálculo de hashes, que es el mecanismo que se utiliza para el cálculo de estas huellas o firmas que son necesarias para los bloques. Bien, ¿qué aplicaciones tiene hoy en día blockchain? Bueno, lo cierto es que hay múltiples aplicaciones. Cuesta encontrar aplicaciones que se puedan considerar de uso masivo o tremendamente exitosas, pero existe una gran confianza en que su crecimiento será exponencial y cada vez vamos a ver más aplicaciones exitosas que utilizan blockchain. También existe, y esto os lo tengo que decir casi, es parte de mi batalla personal, existe un montón de aplicaciones que están diciendo que utilizan blockchain y intentan meterlo con calzador simplemente porque es algo que está de moda, ¿vale? Pero os pediría ahí que intentéis ser críticos y libraros de este blockchain wash, donde todo el mundo está añadiendo blockchain a sus tecnologías simplemente porque es algo que está de moda o es cool. Pero bueno, digamos que hay ciertos elementos como lugares donde me interesa tener transacciones descentralizadas, rápidas y poco costosas. Esto entre comillas, porque como muchos sabréis, Bitcoin, por ejemplo, se ha convertido en un mecanismo muy caro de hacer transacciones, precisamente debido al minado. Quizá entornos donde sean necesarias transacciones seguras, basadas en smart contracts, entornos donde interese la trazabilidad o la certificación, entornos donde es interesante la transparencia, entornos donde sea interesante el tener datos distribuidos, etc. Y por supuesto, bueno, en el entorno de bitcoins y relacionados, pues se está utilizando de forma masiva. ¿Qué pasa con la inversión y los exchanges? Bueno, lo cierto es que las ICOs pueden o no ser un mecanismo de inversión, porque en muchos casos lo que estaréis comprando es un token que va a serviros para pagar servicios. Si ese token no llega a ser comercializable en ningún momento, sería un poco discutible el poder considerar que el participar en esa ICO es realmente un mecanismo de inversión. Cuando normalmente esa inversión se va a poder materializar de forma sencilla es cuando esos tokens entran a formar parte de un exchange. ¿Qué es un exchange? Pues normalmente es un portal donde nos podemos suscribir y nos registramos de alguna manera como inversores o, si queréis, compradores de criptomonedas o de valores digitales, y en ese market pues normalmente podremos comprar y vender monedas, en la mayor parte de los casos previa transferencia de una fiat currency, es decir, yo transfiero normalmente euros a un cierto portal y después puedo convertir esos euros en bitcoins o ethereums,
y después estos Ethereum los podré o bien utilizar para comprar o vender otras monedas, o bien puedo transferirlos a otros terceros exchanges donde podré nuevamente hacer intercambios de tokens y de monedas. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Bueno, pues no es tan fácil el hecho de que un token aparezca en un exchange. Hay múltiples exchanges, seguramente habéis oído en las noticias sobre exchanges que sufren ataques de hackers y pierden las monedas, etcétera, con lo cual existe un cierto riesgo a la hora de trabajar con exchanges que no sean bien reconocidos. Lo que suele ocurrir es que es necesario contar con algún exchange que sea suficientemente fiable como para estar depositando vuestros valores ahí, comprar los tokens que queráis y después tomar la decisión de si esos tokens queréis conservarlos en el exchange o por el contrario queréis extraerlo a alguna clase de wallet externo que os permita garantizar que vuestros tokens no pueden ser sustraídos. Normalmente los exchanges más conocidos o exchanges más grandes no admiten todos los tokens en sus exchanges y normalmente solamente trabajan con aquellos que se consideran más estables, dentro de lo estable que pueden llegar a ser estas criptomonedas, que comparadas con las monedas tradicionales pues sabéis que tiene una volatilidad pues muchísimo más alta. Aquí os he puesto algunos ejemplos que son pues los que yo diría que son más grandes y quizá más fiables, al menos desde el punto de vista europeo de todo esto. Por ejemplo, Coinbase está muy extendido, Binance o HitBTC, ¿vale? Pero hay muchísimos otros y lo que va a ocurrir normalmente es invertirse en una ICO, es que dependiendo del volumen de la ICO probablemente no logren entrar en todos los exchanges y tengan que entrar en exchanges más pequeños o secundarios, ¿vale? Porque digamos que los propios exchanges intentan solamente admitir tokens que de alguna manera tengan ciertas garantías de prevalecer a lo largo del tiempo, ser exitosos y convertirse en un valor intercambiable. En cuanto a los wallets, como mecanismo de poder extraer vuestros tokens para garantizar que no pueden ser sustraídos, pues existen tokens físicos, wallets físicos, que suelen ser una especie de pendrive o ya USB, donde podéis almacenar vuestros tokens, que no dejan de ser un certificado, ¿vale? Y la posibilidad de utilizar otros que están online y que por lo tanto pues tienen ciertas limitaciones. Si estáis interesados en ver algo intermedio, pues MyEtherWallet es un wallet que si bien está online, vosotros vais a poder guardar vuestras claves de forma offline y por lo tanto pues es algo bastante intermedio y yo diría que razonablemente seguro, sin la necesidad de sacar vuestros tokens al mundo físico, algo tangible, que por supuesto tiene también sus riesgos. Supongo que todos habéis oído las historias de esta persona que compró unos bitcoins al principio de los tiempos. Creo recordar que lo compró por el valor equivalente de una pizza o algo así, dice la historia, y perdió el disco duro donde tenía almacenados sus bitcoins y pudiendo ser hoy en día prácticamente millonario o probablemente más que millonario, hoy en día no tiene nada porque perdió el almacenamiento físico, con lo cual en esto de almacenarlos físicamente o almacenarlos digitalmente pues vamos a tener que intentar encontrar un cierto compromiso, porque al almacenarlo físicamente pues surge otro dilema, que es dónde almaceno el dispositivo físico que tiene los tokens. Bien, antes de empezar con las preguntas quería daros unas pinceladas finales, ¿vale? Y es sobre todo sobre el término ICO. Entonces, para que os quedéis con una definición general, yo diría que una ICO es un mecanismo de crowdfunding, pero utilizando criptomonedas o tokens. Adicionalmente, ¿qué es lo que pretendemos lograr? Pues pretendemos lograr la posibilidad de financiar empresas y proyectos que de otras maneras probablemente sean muy difíciles de lograr financiar con financiación tradicional. Hablo de angel investors tradicionales, fondos de inversión, etc. Además, es un mecanismo que miles de personas ya están utilizando como mecanismo de inversión tanto a corto como a medio o a largo plazo, teniendo en cuenta, por supuesto, que tiene un gran nivel de incertidumbre y, por lo tanto, peligro. Hay mucha gente haciendo dinero con esto, pero también mucha gente perdiéndolo. Pensar que al final todas estas monedas cotizan de forma muy fluctuante y, por lo tanto, pues es interesante saber que se está jugando un juego complicado, ¿vale? Sobre todo si estáis pensando en un retorno de inversión rápido, si estáis pensando en una inversión más a medio o largo plazo, pues de lo que depende realmente es de si confiáis en la empresa o en la idea y por lo tanto el riesgo es similar al de estar invirtiendo en una empresa de reciente creación
una startup tecnológica que esté desarrollando un producto que pretende ser innovador y tener mucho éxito, pero que la realidad es que puede irse a pique. Por lo tanto, invertir en una ICO para invertir en una empresa, yo diría prometedora, pues realmente no es más peligroso, es similar. Estamos asumiendo un riesgo grande al invertir en una empresa que están haciendo. Adicionalmente, por supuesto, tanto si lo que queréis es promover una ICO para financiar vuestra idea, como si lo que queréis es evaluar una ICO para decidir si queréis invertir, hay una serie de parámetros fundamentales que debéis mirar. Por un lado, cuál es la protección que tienen los inversores, es decir, cómo sé que si estoy invirtiendo realmente se va a invertir en lo que se está diciendo y que realmente voy a poder recuperar de alguna manera mi inversión o tener liquidez. Entonces ahí tenéis que mirar cosas como los plazos, cuándo se van a repartir los tokens, cómo se van a repartir los tokens, qué garantías tengo de que esos tokens realmente van a llegar a mí y qué garantías hay de que esos tokens van a poder ser intercambiables en un futuro, o si por el contrario lo que me interesa es la empresa en sí, qué es lo que obtengo a cambio de esa inversión que he realizado. También la viabilidad comercial del proyecto, y esto yo creo que es algo que mucha gente pierde de vista. Es decir, yo participo en muchos foros que tienen que ver con tokens, inversiones en ICO, y mucha gente pierde de vista el que en muchos casos están invirtiendo en productos que en el mundo real serían totalmente no financiables, porque son productos que tienen una posibilidad de comercialización realmente muy compleja, y sin embargo mucha gente invierte en ello por el nombre, en otros casos por la sensación de urgencia de estar perdiendo la oportunidad de invertir y apresurarse a invertir en proyectos que pueden ser muy de difícil recuperación de la inversión. También es fundamental ver la capacidad del equipo, quiénes son los fundadores, los advisors, con qué recursos se cuentan, experiencias previas, productos ya desarrollados, porque esto de alguna manera es lo que os va a permitir ver si estamos hablando de un equipo sólido que realmente va a poder desarrollar ese producto, o si por el contrario son 4 locos que han decidido lanzar una idea para ver si puedo captar capital y después ya veré si lo puedo desarrollar. Si al final es personas que tienen un cierto nombre, de las que me puedo fiar, pues lo lógico es que esa gente vaya a intentar a toda costa sacar el proyecto adelante. E incluso eso no nos da todas las garantías, porque también hay empresas que a pesar de toda la buena voluntad, todo el esfuerzo y todo el trabajo, pues fracasan. Por supuesto también la eficacia de los fondos recaudados. ¿Qué es lo que se va a hacer? Hay algunas ICOs que recaudan una cantidad de dinero ingente, y cuando intentas ver qué es lo que están desarrollando, ves que realmente no existe una proporcionalidad frente al dinero que se pretende recaudar y lo que realmente se va a hacer. Eso también me da a mí ciertas garantías de que se está ejecutando el proyecto de forma correcta y que realmente el dinero se está gastando en lo que se debería gastar. También, por supuesto, la transparencia, es decir, qué mecanismos de información va a haber para con los inversores. Por el hecho de tener un token, ¿puedo participar en las decisiones? ¿Tengo voto? ¿Qué es lo que obtengo? También si hay una cierta comunidad y un ecosistema. Esto lo que va a garantizar es que va a haber suficiente inercia como para que se vaya a lograr la financiación y por lo tanto el proyecto al menos pueda arrancar. Eso también es otro parámetro fundamental. Y por supuesto la posibilidad de tener una comunicación directa con el equipo, o si el white paper es claro, es sensato, comunica bien y es transparente respecto a lo que se quiere hacer. Al final, como os decía, una de las palabras clave en todo esto es confianza. El poder tener ciertas garantías de que esa gente va a estar haciendo lo que dice hacer y tengo confianza en la idea y en el proyecto. Y bueno, y ya para terminar, pues una idea positiva, el que todos veamos que el mundo se está volviendo más digital y que de alguna manera las ICO son una expresión de esta digitalización del mundo y el cómo esto puede representar una oportunidad para todos. Y bueno, sin más, yo creo que podemos empezar con las preguntas. Muchas gracias, Óscar, por la charla tan interesante, y vamos a dar paso a las preguntas. Para aquellos que estáis online, pues las podéis ir planteando a través del chat, y mientras las vais planteando, pues vamos a ir viendo las que habéis dejado a través del formulario web cuando os habéis inscrito para esta Open Class. La primera de ellas es pues una persona que está en un proceso de creación de una moneda virtual, comenta que basada en Ethereum.
con el objetivo de atraer inversión a su proyecto, y comenta que qué otros usos podría darle a esa moneda virtual que está creando. Lo primero te diría que yo creo que es una decisión muy acertada utilizar Ethereum como el blockchain sobre el cual vas a implementar tu moneda, porque a mí como inversor me da ciertas garantías de que es un blockchain público y que no es un blockchain privado donde realmente toda la parte de la transparencia se pierde. O sea, aunque parezca raro, hay un montón de tokens lanzados ahora mismo que no necesariamente están basados en un chain abierto y por lo tanto donde no hay unas garantías de que haya transparencia dentro de los procesos. En cuanto a qué otras posibilidades tienes, bueno, lo ideal sería conocer cuál es tu negocio y qué es lo que estás ofreciendo con el token. Si estamos hablando de un utility token, entiendo que ese token debería ser utilizado por las personas que compren ese token para comprar o ejecutar servicios de los que vas a ofrecer con tu plataforma, que es lo más habitual. Evidentemente, una vez que estés ofreciendo esos servicios, ese token adquiere cierto valor y por lo tanto sería interesante que fueras capaz de introducirlo en algunos de los exchanges. Esto normalmente lo que genera es la posibilidad a tus inversores de recuperar la inversión e incluso genera una dinámica de compra y venta de tokens que en muchos casos lo que permite es una revalorización y que en tu caso, dependiendo de cómo sea la emisión de tokens, podría permitirte el tener otros mecanismos de financiación. Por supuesto, hay otros casos donde si tu moneda tuviera tremendo éxito, pues puede ser incluso utilizado como moneda de cambio o valor por otras iniciativas empresariales o por otros proyectos con los que tengas alguna clase de relación o acuerdo. Espero haber respondido más o menos a tu pregunta. Vamos a contestar una que nos ha planteado Laura Martín a través del chat, que está relacionada con la regulación existente en la SICO. Bien, la respuesta fácil sería no, ¿vale? Pero tengo que entrar en algunos matices de todo esto. Hay algunos países donde ya se ha establecido una regulación más fuerte, sobre todo en los tokens que tienen que ver con las securities, es decir, aquellos tokens que de alguna manera están representando acciones o posesión de una empresa o de unos bienes. De hecho, habréis visto que en algunas ICOs, por ejemplo, se prohíbe explícitamente la participación de ciudadanos americanos o ciudadanos chinos o básicamente ciudadanos de aquellos sitios donde existe una regulación que prohíbe o limita la forma en la que se pueden llevar a cabo estas ICOs, que son en su mayor caso, en la mayor parte de ellos, securities. En España yo creo que no existe legislación ahora mismo, pero sí tengo entendido que se está empezando a pensar o tener cierta preocupación en torno a cómo se debería regular y qué se debería hacer, y lo mismo ocurre a nivel europeo. Contestamos otra de las preguntas que han planteado a través de la web y está relacionada con uno de los términos que comentabas, el ICO Utility, el Security, y bajo qué proyectos recomendarías utilizarlos al mismo tiempo. Bien, a ver, yo os diría que no se trata de una decisión tecnológica, se trata de una decisión más estratégica y legal. Si vuestro token es una security, requiere que cumpláis con todas las restricciones y las exigencias que tiene una security, que es básicamente las mismas que tiene que cumplir una entidad financiera o muy parecidas a las que tiene que cumplir una entidad financiera cuando emite bonos o cuando emite valores de propiedad, ¿vale? Eso implica que el proceso, por ejemplo, de Know Your Customer tiene que ser mucho más complejo. Eso implica además que tenéis que ofrecer un montón de garantías extra y por lo tanto yo diría que si vuestro proyecto no requiere el que sea un token de tipo security y es un utility, os va a ser mucho más sencillo el estar seguros de que estáis cumpliendo con todas las prerrogativas legales que por supuesto son fundamentales. Yo os puedo decir ya más en mi experiencia personal que empezamos un proyecto en donde se pretendía realizar una ICO para emitir un token que iba a ser una security y el proyecto lleva parado o ralentizado un montón de meses simplemente para estar seguros que cumplimos con todos los requisitos legales que tiene una security. Con lo cual, si estás indeciso y el modelo utility te funciona, ve por el utility.
Otra de las preguntas que nos plantean y que, bueno, creo que ya las has respondido, pero por si puedes aclarárselo, es dónde al final se exponen las ICO. Él comenta en qué ciudad, pero... Bueno, estamos en la ciudad global, ¿no? Yo os recomendaría, hay un montón de portales y listados para ver ICOs. Lo más sencillo es, si vosotros ponéis en Google Best ICOs, os van a salir 2 o 3 portales donde van listando las ICOs por fechas. Yo os diría que no miréis solamente en uno, mirad en varios, entre otras cosas porque como parte del lanzamiento de una ICO, normalmente hay una campaña de marketing muy agresiva donde hay incluso publicidad pagada en este tipo de portales, con lo cual yo os diría hacer una buena investigación, elegir las ICOs que estén más cercanas a la fecha actual y una vez que tenéis elegidas las que os interesan, leed bien el white paper, cuál es el proyecto que tienen y el roadmap para garantizar que estáis invirtiendo bien. Y la última de las preguntas, que es muy general, es sobre el futuro que tú le ves a las criptomonedas a corto plazo. Bueno, a corto plazo es un futuro innegablemente brillante, dentro de que en los últimos meses ha habido unas grandes caídas en Bitcoin, en Ethereum y en otras cripto, pero la realidad es que han venido para quedarse y van a ser un mecanismo tanto a nivel tecnológico como probablemente a nivel financiero que va a prevalecer, que va a crecer y que desde luego va a estar claramente integrado en el término financiación y en nuestro entorno social y financiero para los años venideros. Pues muchas gracias, Óscar, por esta interesante charla y por haber aclarado todas estas preguntas. Seguro que hoy todos los asistentes tienen más claro qué es un Initial Coin Offering. Y también muchas gracias a todos por haber asistido, por vuestro interés y por las preguntas que nos habéis planteado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.